Durante 32 años obedecí sin dudar, hasta la noche en que una madre llamó llorando y descubrí el secreto que tantos protegen: puertas cerradas, silencio impuesto, una regla absurda. Sin dos testigos no hay justicia. Rompí el pacto. Lo que vino después puede derrumbar reputaciones y salvar niños. Quédate hasta el final para entenderlo. El olor a jazmín del patio se mezclaba con el aroma del café que Carmen preparaba cada mañana a las 6 en punto. 32 años casados y ella nunca había faltado a ese ritual. Me llamo Don Manuel, tengo 67 años y durante más de 3 décadas fui anciano en la congregación Los Remedios de los Testigos de Jehová en Sevilla. Si cuento esto hoy, quizá muchos de mis antiguos hermanos jamás me miren igual. Pero la verdad tiene su propio peso, y ya no puedo cargarla en silencio. Nuestra casa en el barrio de Los Remedios tenía esa tranquilidad que solo se logra con años de rutina establecida. Las baldosas del suelo, compradas en una oferta del Corte Inglés en 1986, siempre impecables gracias a Carmen. Los domingos, después de las reuniones en el Salón del Reino, ella ponía manteles bordados que su madre le había regalado como dote, y toda la familia se reunía para almorzar. Mis 3 hijos, Alejandro, entonces de 42 años, María José, de 38, y mi pequeña Esperanza, de 35, llegaban con sus respectivas familias. Los nietos corrían por el pasillo y yo los observaba desde mi sillón de cuero marrón mientras repasaba mentalmente los puntos del discurso que daría en la siguiente reunión de ancianos. Don Manuel, me decía Carmen mientras servía el gazpacho en los domingos de verano, los hermanos González quieren hablar con usted después del almuerzo. Parece que tienen un problema con su hijo adolescente. Yo asentía, masticando despacio el jamón serrano que comprábamos en la charcutería de la esquina. El señor Antonio nos guardaba siempre las mejores lonchas porque sabía que éramos clientes fieles desde hacía 15 años. Era mi responsabilidad como anciano escuchar los problemas de las familias, orientarles según las publicaciones de la Watchtower, ayudarles a mantenerse en la verdad. En aquellos días, creía que servía directamente a Jehová Dios. Los martes por la noche, después de cerrar el pequeño taller de reparaciones donde trabajaba, heredado de mi padre en 1973, me dirigía al Salón del Reino para las reuniones de ancianos. Llevaba siempre en mi maletín de cuero negro las cartas más recientes de la sede de Brooklyn, las instrucciones detalladas sobre cómo manejar casos disciplinarios, los formularios para reportar actividades de predicación. El peso de esa responsabilidad me llenaba de orgullo. Yo era uno de los pastores del rebaño de Dios. El Salón del Reino de los Remedios no era gran cosa vista desde fuera. Un edificio rectangular de ladrillo rojo con grandes ventanales y el cartel discreto que identificaba el lugar. Pero para nosotros era territorio sagrado. Los jueves y domingos, aquellas sillas azules se llenaban con casi 150 personas, familias enteras que habían encontrado la verdad y vivían según los parámetros establecidos por la organización de Dios. Como anciano, yo ocupaba un asiento en la primera fila, junto a mis compañeros de servicio. El hermano Joaquín, anciano desde 1980, un hombre calvo y meticuloso que trabajaba en el ayuntamiento. El hermano Fernando, exmilitar convertido en los años 70, cuya voz de mando resonaba cuando dirigía las oraciones. Y el hermano Carlos, el más joven de nosotros, apenas 50 años, pero con una dedicación admirable a las Escrituras. Hermanos, decía yo cada vez que moderaba las reuniones de los miércoles por la noche, recordemos que somos embajadores del reino de Dios. Nuestra conducta debe ser irreprochable en todo momento. Aquellas palabras salían de mi boca con convicción absoluta. Creía cada una de ellas. Mi rutina era precisa como un reloj suizo.
Levantarme a las 5:30, duchas rápida con agua fría para despertar completamente. Desayuno ligero mientras leía la porción diaria de La Atalaya. Carmen preparaba tostadas con aceite de oliva virgen, siempre del mismo proveedor en Marchena, y café cortado muy corto, como me gustaba desde joven. A las 7 en punto, salía hacia el taller. Los clientes sabían que podían contar conmigo para reparaciones honestas y precios justos. Don Manuel no engaña a nadie, decían en el barrio, y esa reputación me enorgullecía. Los sábados por la mañana eran para la predicación de casa en casa. Carmen y yo formábamos equipo, recorriendo las calles de Sevilla con nuestras revistas y Biblias. Ella llevaba siempre en su bolso de piel negra una libreta donde anotaba las direcciones de las personas interesadas, los nombres de los niños que nos abrían la puerta, pequeños detalles que le ayudaban a establecer conexión en la siguiente visita. «Buenos días», decía yo cuando alguien abría la puerta. «Somos vecinos del barrio y queríamos compartir con ustedes un mensaje positivo de la Biblia. ¿Saben que Dios promete un mundo sin guerras ni sufrimiento?» Algunas personas nos cerraban la puerta educadamente, otras nos invitaban a pasar y se convertían en estudios bíblicos regulares. Era gratificante ver cómo familias enteras abrazaban la verdad y cambiaban sus vidas para ajustarse a los principios bíblicos. Me sentía instrumento de Dios. En las tardes de los domingos, después del almuerzo familiar, me retiraba a mi estudio, una habitación pequeña al final del pasillo, con una mesa de madera donde guardaba toda mi biblioteca teológica. Libros de la Watchtower desde 1960, cuando me bauticé siendo un joven de 23 años. Allí preparaba mis discursos, estudiaba casos disciplinarios complejos, oraba por sabiduría para tomar decisiones justas. La estantería principal exhibía la colección completa de publicaciones. La verdad os hará libres. Entonces quedará terminado el misterio de Dios. Ayuda para entender la Biblia. Cada libro representaba años de estudio personal, subrayados con lápiz azul, anotaciones marginales que reflejaban mi crecimiento espiritual. O eso creía entonces. Sobre la mesa, siempre abierto, el libro Pastoreándose el rebaño de Dios, el manual secreto que solo los ancianos podían consultar. Páginas y páginas de instrucciones detalladas sobre cómo tratar cada situación, desde problemas matrimoniales hasta casos de inmoralidad sexual, desde cuestiones doctrinales hasta asuntos disciplinarios graves. Aquel libro era mi brújula moral. Pero algo comenzó a cambiar durante los primeros meses del año 2018. No fue un cambio súbito, sino una inquietud que crecía lentamente, como una fisura casi imperceptible en una pared que se va expandiendo día tras día. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la noche, después de la reunión de ancianos. Carmen ya dormía, y yo revisaba algunos documentos en mi estudio cuando sonó el teléfono. Era la hermana Elena, una mujer de 40 años, madre de 2 hijos pequeños, con la voz quebrada por el llanto. «Don Manuel», me dijo, «necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre mi hija. Algo terrible ha pasado». Elena Martínez llevaba 5 años en la congregación. La había conocido cuando era una mujer divorciada que luchaba por criar sola a sus 2 hijos después de que su marido la abandonara por otra mujer. En aquellos días, Elena trabajaba como limpiadora en varias oficinas del centro de Sevilla. Salía de casa a las 5 de la mañana y no regresaba hasta las 9 de la noche. Sus hijos, Sofía de 8 años y Javier de 5, se quedaban al cuidado de la abuela materna en un pequeño piso de protección oficial en el barrio de su eminencia. «Hermana Elena», le había dicho yo durante su primer estudio bíblico en el año 2013, «Jehová ve el corazón de las personas. Él sabe que usted está haciendo lo mejor para sus hijos en circunstancias difíciles». Carmen y ella se habían hecho muy amigas.
Mi esposa, con esa intuición maternal que siempre la caracterizó, notó desde el principio que Elena necesitaba no solo enseñanza espiritual, sino también apoyo emocional práctico. Los sábados, después de la predicación, Carmen invitaba a Elena y sus hijos a almorzar en nuestra casa. Sofía jugaba con nuestros nietos, mientras los adultos conversábamos sobre las lecciones bíblicas. Elena era una mujer menuda, de pelo castaño siempre recogido en una cola, con ojeras que reflejaban años de cansancio acumulado. Tenía esas manos trabajadoras, ásperas por los productos de limpieza, pero siempre limpias y bien cuidadas cuando venía a las reuniones. Usaba vestidos sencillos, generalmente de colores oscuros, y zapatos planos negros que combinaban con todo. Su bolso de imitación de cuero guardaba siempre una pequeña libreta donde anotaba puntos importantes de las reuniones, versículos bíblicos que quería recordar. El progreso espiritual de Elena había sido ejemplar. Se bautizó en la Asamblea de Circuito de 2014, en una piscina inflable instalada en el Palacio de Deportes de Dos Hermanas. Yo mismo tuve el privilegio de realizar su bautismo. Recuerdo que después de sumergirla en el agua, Elena salió llorando de emoción, abrazando a Carmen como si fuera su hermana mayor. «Ahora soy parte de la familia de Dios», murmuró con la voz entrecortada, mientras se secaba con una toalla que Carmen le había llevado especialmente para la ocasión. Los hijos de Elena también habían abrazado la verdad con entusiasmo infantil. Sofía, especialmente, mostraba un interés precoz por las enseñanzas bíblicas. En las reuniones de los domingos siempre levantaba la mano para participar en los comentarios, con respuestas que sorprendían por su madurez. Javier, más tímido, prefería escuchar, pero nunca causaba problemas durante las reuniones de 2 horas. El hermano Roberto González había entrado en sus vidas aproximadamente 1 año después del bautismo de Elena. Roberto era ministerial, un rango inferior al de anciano, pero con responsabilidades importantes en la congregación. Tenía 45 años, era soltero, trabajaba como electricista autónomo y vivía en un apartamento pequeño cerca del Salón del Reino. Su aspecto era el de un hombre común, altura media, corpulento, con una barba gris siempre bien recortada y gafas de montura metálica que le daban un aire intelectual. El hermano Roberto es muy servicial, me había comentado el hermano Joaquín durante una reunión de ancianos. Siempre se ofrece para ayudar con las reparaciones del Salón del Reino. Lleva a las hermanas mayores al médico cuando sus familias no pueden. Se hace cargo de la literatura cuando el hermano encargado está enfermo. Roberto había comenzado a ayudar a Elena con problemas domésticos que requerían conocimientos técnicos. Arregló la instalación eléctrica de su piso cuando hubo un cortocircuito, cambió un grifo que goteaba en la cocina, instaló estanterías para que los niños pudieran organizar mejor sus juguetes. Elena, agradecida por esa ayuda práctica que tanto necesitaba, comenzó a invitarlo a comer los domingos después de las reuniones. Don Manuel, me había dicho Elena en una ocasión, el hermano Roberto es como un padre para mis hijos. Javier ya no pregunta tanto por su papá verdadero desde que Roberto viene a casa. Aquello me había tranquilizado. Como anciano, mi responsabilidad incluía velar por el bienestar espiritual de las familias monoparentales, asegurarme de que los niños tuvieran figuras masculinas positivas como ejemplo. Roberto parecía encajar perfectamente en ese papel. Durante las reuniones de ancianos, el nombre de Roberto aparecía regularmente como candidato para responsabilidades adicionales. Era puntual, conocía bien las doctrinas, participaba activamente en la predicación, mantenía una apariencia personal irreprochable según los estándares de la organización. El hermano Fernando había sugerido en varias ocasiones que consideráramos recomendarlo para anciano. Los requisitos bíblicos parecen cumplirse en su caso.
argumentaba Fernando, es hospitalario, enseña con habilidad, no es pendenciero, tiene buen testimonio de los de afuera. Yo mismo había considerado esa posibilidad. Roberto tenía el perfil ideal del ministerial que asciende a anciano, responsable, estudioso, respetado por la congregación. Su soltería no era impedimento. Varios ancianos en la organización eran solteros. Su dedicación a ayudar a la hermana Elena y sus hijos, de hecho, demostraba el tipo de espíritu servicial que la organización valoraba. Carmen, con esa intuición femenina que a veces capta matices que los hombres pasamos por alto, había hecho algunos comentarios ocasionales que yo había interpretado como celos infundados por la amistad entre Elena y Roberto. No sé, me había dicho una tarde mientras planchaba mi camisa para la reunión del jueves. Ese hermano Roberto es muy pegajoso. Siempre tiene que estar cerca de Elena en las reuniones. Siempre encuentra excusas para ir a su casa. Carmen, le había respondido yo con tono paternal. No deberíamos sospechar mal de un hermano que está demostrando amor cristiano genuino. Elena necesita ayuda práctica y Roberto se la está dando desinteresadamente. Ahora, recordando aquella conversación, me duele la arrogancia con la que descarté las preocupaciones de mi esposa. Carmen conocía a las personas mejor que yo, pero yo estaba cegado por mi confianza en el sistema, en los procedimientos, en la supuesta protección espiritual que la organización brindaba a sus miembros. La pequeña Sofía había comenzado a mostrar cambios sutiles en su comportamiento durante los meses anteriores a la llamada de Elena. Cambios que, vistos en retrospectiva, deberían haber encendido todas las alarmas, pero que en aquel momento atribuimos a problemas normales de crecimiento. Se había vuelto más callada durante las reuniones. Ya no levantaba la mano para comentar con la frecuencia anterior. Cuando jugaba con otros niños en el Salón del Reino, antes o después de las reuniones, se mantenía cerca de su madre, como si necesitara protección constante. Carmen había notado que Sofía ya no sonreía tan fácilmente como antes. «Esa niña está rara», me había comentado Carmen después de una reunión dominical. «Antes era tan alegre, tan participativa, ahora parece asustada». Son etapas normales del crecimiento, había respondido yo, repitiendo lo que había leído en alguna publicación de la Organización sobre Desarrollo Infantil. Además, está en una edad complicada, próxima a la preadolescencia. Es normal que esté más introvertida. Elena también había mostrado cambios. Su participación en la predicación había disminuido, alegando problemas de salud o responsabilidades laborales adicionales. En las reuniones se sentaba siempre en las últimas filas, con Sofía pegada a su lado y Javier en su regazo, como si quisiera pasar desapercibida. Había perdido peso, tenía ojeras más pronunciadas y esa sonrisa espontánea que la caracterizaba había desaparecido casi por completo. «Hermana Elena está pasando por una etapa difícil», había comentado el hermano Carlos durante una reunión de ancianos. «Tal vez deberíamos organizar una visita pastoral para animarla espiritualmente». Habíamos decidido que el hermano Joaquín y yo realizaríamos esa visita pastoral la semana siguiente, pero nunca llegamos a hacerla porque 3 días antes Elena me llamó llorando por teléfono. «Don Manuel», había susurrado con voz temblorosa, «mi hija me ha contado algo terrible sobre el hermano Roberto». En ese momento, sentado en mi estudio con el teléfono en la oreja, sentí que algo se fracturaba en mi interior. Una grieta pequeña, casi imperceptible, que con el tiempo se convertiría en el terremoto que destruiría mi fe ciega en la organización. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza como campanas funeral. «Mi hija me ha contado algo terrible sobre el hermano Roberto». Me levanté 3 veces para beber agua. Caminé por el pasillo sin hacer ruido para no despertar a Carmen.
Me senté en el borde de la cama, observando las sombras que la farola de la calle proyectaba en la pared del dormitorio. A las 7 de la mañana siguiente, Elena llegó a mi taller acompañada de Sofía. La niña tenía los ojos hinchados de llorar. Se aferraba a la falda de su madre como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Elena llevaba puesta una chaqueta gris que había visto cientos de veces en las reuniones, pero ahora parecía más grande para su cuerpo, como si hubiera encogido durante la noche. «Don Manuel», me dijo Elena con voz apenas audible, «Sofía tiene algo que contarle». Cerré el taller, colgué el cartel de cerrado por asuntos familiares y los llevé a mi oficina, una habitación pequeña detrás del área de trabajo donde guardaba las facturas y hacía los presupuestos. Tenía 2 sillas de plástico azul y una mesa metálica llena de papeles. El olor a aceite de motor y disolvente se mezclaba con el aroma del café que había preparado Carmen esa mañana en mi termo. Sofía, sentada en la silla que parecía demasiado grande para ella, comenzó a hablar con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Sus palabras cayeron sobre mí como martillazos. El hermano Roberto había comenzado tocándola por accidente durante los juegos. Después le había pedido que mantuviera pequeños secretos entre ellos. Finalmente había progresado a tocamientos deliberados mientras Elena trabajaba y Javier dormía la siesta. Me decía que era normal entre hermanos espirituales, murmuró Sofía sin levantar la vista del suelo. Me decía que Jehová nos estaba enseñando a querernos como familia cristiana. El estómago se me revolvió. Sentí náuseas físicas, como si hubiera comido algo en mal estado. Mis manos comenzaron a temblar mientras tomaba notas en un papel amarillo que había encontrado en el cajón de la mesa. Elena lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con un pañuelo de papel arrugado. «¿Cuándo comenzó esto, Sofía?», le pregunté, tratando de mantener un tono suave a pesar de la furia que me crecía en el pecho. «Después de las vacaciones del verano pasado», respondió la niña, «cuando mamá empezó a trabajar también los sábados en la oficina nueva. Eso significaba que los abusos habían comenzado hacía aproximadamente 8 meses. 8 meses durante los cuales yo había visto a Roberto en las reuniones, había estrechado su mano, había considerado recomendarlo para anciano, había elogiado su espíritu servicial delante de otros hermanos. Sofía, le dije, inclinándome hasta quedar a su altura, quiero que sepas que has sido muy valiente al contárselo a tu mamá. No has hecho nada malo, ¿entiendes? Nada de esto es tu culpa». La niña asintió, pero en sus ojos veía esa culpa que los niños abusados cargan como una losa invisible. Había leído sobre esto en artículos de las revistas de la organización que trataban el tema de los abusos, pero verlo en persona en una niña que conocía desde pequeña era completamente diferente. Elena me miró con ojos suplicantes. «Don Manuel, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo manejamos esto según los procedimientos de la organización?». Esa pregunta me perforó como una flecha. Los procedimientos. El manual, Pastoreándose el rebaño de Dios, tenía instrucciones muy específicas para casos de abusos sexuales. Recordaba perfectamente el capítulo 12, sección 3. Cuando se presenta una acusación de abuso sexual infantil, debe haber 2 testigos del hecho o una confesión del acusado para que se puedan tomar medidas judiciales. 2 testigos. ¿Cómo podía haber 2 testigos de un abuso sexual? Los abusadores no cometen sus crímenes delante de audiencias. Es una doctrina absurda, inhumana, diseñada para proteger a la organización más que a las víctimas. «Elena», le dije midiendo cada palabra, «lo primero que vamos a hacer es asegurar la protección de Sofía. Roberto no puede seguir teniendo acceso a ella bajo ninguna circunstancia». «Pero, don Manuel», Elena bajó la voz hasta convertirla en susurro, «¿qué va a pensar la congregación? Roberto es respetado, todos lo quieren. ¿Van a creer la palabra de Sofía contra la suya?». Esa pregunta me hundió en una angustia profunda
porque conocía la respuesta. La organización tenía un historial problemático con las acusaciones contra hermanos prominentes. Había visto casos donde las víctimas eran tratadas con sospecha, donde se cuestionaba su credibilidad, donde se las instaba a esperar en Jehová en lugar de buscar justicia inmediata. Esa misma tarde convoqué una reunión urgente con mis compañeros ancianos. Nos reunimos en el Salón del Reino después de las horas normales, cuando el edificio estaba vacío y en silencio. La luz fluorescente del pequeño cuarto trasero, donde realizábamos nuestras reuniones privadas, zumbaba como un insecto molesto. «Hermanos», les dije después de abrir con oración, «tenemos una situación muy delicada que requiere sabiduría teocrática». Les conté los detalles esenciales, omitiendo los pormenores más gráficos para proteger la dignidad de Sofía. El hermano Joaquín tomaba notas meticulosas en un cuaderno de espiral azul. El hermano Fernando se masajeaba las sienes como si sintiera dolor de cabeza. El hermano Carlos mantenía los ojos cerrados como si estuviera orando. ¿Ha confesado el hermano Roberto?, preguntó Joaquín cuando terminé mi relato. «No he hablado con él todavía», respondí. «Quería consultar con ustedes primero sobre el procedimiento correcto». «Según el manual», dijo Fernando abriendo su copia de Pastoreándose el rebaño de Dios, «necesitamos 2 testigos o una confesión. Si Roberto niega las acusaciones y no hay testigos adicionales». No terminó la frase, pero todos entendimos la implicación. Sin 2 testigos o confesión, no podríamos tomar medidas disciplinarias oficiales dentro de la congregación. «Pero hermanos», dije, sintiendo que la voz se me endurecía, «estamos hablando de una niña de 9 años. ¿Vamos a ignorar su testimonio porque no tenemos 2 testigos?» «No se trata de ignorar», respondió Carlos con tono conciliatorio. «Se trata de seguir los procedimientos bíblicos que Jehová ha establecido a través de su organización». «¿Y qué hacemos con la seguridad de Sofía?», pregunté. «¿Y si Roberto abusa de otros niños mientras nosotros esperamos más evidencia? Podemos aconsejar discretamente a los padres que no dejen a sus hijos solos con él», sugirió Fernando, «sin crear alarma innecesaria o dañar la reputación de un hermano basándonos en acusaciones no confirmadas». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Acusaciones no confirmadas. Como si Sofía fuera una mentirosa, como si una niña de 9 años tuviera algún motivo para inventar algo tan terrible contra un hermano que había sido bondadoso con su familia. «Hermanos», insistí, «tengo que preguntar algo que tal vez sea incómodo. ¿Vamos a informar esto a las autoridades civiles?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 4 nos miramos durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente Joaquín habló. «Manuel, ya sabes cuál es la posición de la organización sobre estos asuntos. No llevamos los problemas internos de la congregación a los tribunales del mundo. Sería reprobar el nombre de Jehová. Además», añadió Fernando, «las autoridades civiles no entienden los procedimientos teocrátices. Podrían crear un escándalo que dañe a toda la congregación por culpa de acusaciones que tal vez no sean ciertas». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Durante décadas había creído que la organización de Jehová era diferente, que protegía a los inocentes, que buscaba la justicia por encima de todo. Pero ahí estaban mis compañeros ancianos, hombres que respetaba, sugiriendo que proteger la reputación de la organización era más importante que proteger a una niña abusada. «¿Y si fuera su hija?», les pregunté. «¿Y si fuera su nieta? ¿Seguirían pensando que deberíamos mantener esto dentro de la congregación?». La pregunta cayó como una bomba. Fernando se removió incómodo en su silla. Carlos se quitó las gafas para limpiarlas nerviosamente. Joaquín cerró su cuaderno con un golpe seco. «Manuel», me dijo Joaquín con tono severo, «entiendo que esto es emotivo,
Pero no podemos tomar decisiones basadas en sentimientos. Tenemos que confiar en la sabiduría de la organización de Jehová. Esa noche llegué a casa más tarde de lo habitual. Carmen había preparado lentejas con chorizo, mi plato favorito, pero no tenía hambre. Me senté a la mesa y jugueteé con la comida mientras ella me observaba con preocupación. «¿Qué te pasa, Manuel?», me preguntó. «Estás muy callado desde ayer». No podía contarle los detalles. Los asuntos de ancianos eran confidenciales, pero necesitaba algún tipo de desahogo, alguna perspectiva externa. «Carmen», le dije, «si supieras que un hermano de la congregación ha hecho algo terrible, algo que podría dañar a niños, ¿qué harías?». Ella dejó de masticar y me miró directamente a los ojos. «Lo denunciaría a la policía inmediatamente. Los niños no pueden protegerse solos, Manuel. Los adultos tenemos la responsabilidad de protegerlos. Aunque eso significara problemas para la congregación, especialmente si eso significara problemas para la congregación», respondió sin dudar. «Una organización que protege a abusadores de niños no merece protección». Sus palabras me atravesaron el corazón porque expresaban exactamente lo que mi conciencia me gritaba, pero que mi entrenamiento como anciano me impedía reconocer abiertamente. Esa madrugada, sentado en mi estudio con el manual Pastoreándose el rebaño de Dios abierto sobre la mesa, leí y releí los procedimientos para casos de abuso sexual. Cada párrafo me parecía más inhumano que el anterior. La organización había desarrollado un sistema perfecto para protegerse a sí misma mientras abandonaba a las víctimas más vulnerables. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, contra las órdenes de mis compañeros ancianos, visitaría a Elena para aconsejarle que denunciara a Roberto a la policía. Y si eso me costaba mi posición como anciano, si eso me costaba mi reputación en la congregación, si eso me costaba incluso mi membresía en la organización, estaba dispuesto a pagarlo. Porque por primera vez en 30 años como testigo de Jehová, entendí que hay cosas más importantes que la lealtad ciega a una organización humana. La protección de los inocentes era una de ellas. Al día siguiente, antes de que el sol asomara completamente por las azoteas de Sevilla, me dirigí al piso de Elena en su eminencia. Había tomado la decisión más difícil de mis 30 años como anciano y sabía que no había vuelta atrás. En mi bolsillo llevaba doblado un papel con el número de teléfono de la Policía Nacional que había anotado después de consultar la guía telefónica. Elena me abrió la puerta con los ojos enrojecidos. No había dormido, eso era evidente. Llevaba puesto el mismo vestido del día anterior, arrugado como si hubiera estado acostada con él. Sofía desayunaba cereales en la mesa de la cocina, mecánicamente, con la mirada perdida en algún punto de la pared. «Don Manuel», susurró Elena, «¿han decidido algo los ancianos?». Me senté frente a ella en el pequeño sofá de su salón. Las paredes estaban decoradas con fotografías de asambleas de circuito, con Sofía y Javier sonriendo junto a otros niños de la congregación en días más felices. Una estantería pequeña exhibía las publicaciones de la Watchtower, ordenadas cronológicamente, igual que en mi casa, igual que en todos los hogares testigos. «Elena», le dije mirándola directamente a los ojos, «voy a decirte algo que va contra todo lo que mis compañeros ancianos esperan que te diga». Ella se inclinó hacia adelante, esperando. «Tienes que denunciar a Roberto a la policía, hoy mismo». Elena parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido correctamente. «Pero, don Manuel, ¿qué van a decir los otros ancianos? ¿Qué va a pasar con la congregación?» «Elena», le dije con toda la firmeza que pude reunir, «me importa un carajo lo que digan los otros ancianos. Me importa un carajo lo que pase con la congregación. Lo único que me importa es la seguridad de tu hija». Fue la primera vez en décadas que dije una palabrota. Elena se quedó con la boca abierta, no tanto por la palabra en sí, sino por lo que representaba,
un anciano de Jehová hablando como un hombre común, priorizando el bienestar de una niña por encima de las políticas organizacionales. Pero don Manuel, insistió Elena, los procedimientos, las instrucciones de la organización, los procedimientos están diseñados para proteger a abusadores, le dije, sintiendo cómo las palabras salían de mi boca antes de que mi mente pudiera censurarlas. Las instrucciones de la organización han convertido a los ancianos en cómplices de criminales. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver el patio interno del edificio donde algunos niños jugaban al fútbol. Niños inocentes, vulnerables, que merecían protección real, no procedimientos burocráticos diseñados por hombres en oficinas de Nueva York que nunca habían consolado a una niña abusada. Elena, le dije dándome la vuelta, voy a llamar yo mismo a la policía si tú no puedes hacerlo. ¿Usted haría eso?, me preguntó con voz temblorosa. Un anciano de los testigos de Jehová llamaría a la policía para denunciar a otro testigo. Un anciano no, le respondí. Un hombre decente, sí. Esa distinción me golpeó como un rayo. Durante décadas había creído que ser anciano me convertía automáticamente en un hombre decente. Pero la decencia no viene de títulos organizacionales. Viene de hacer lo correcto cuando importa, especialmente cuando es difícil. Elena se acercó a Sofía y se arrodilló junto a su silla. Cariño, don Manuel va a ayudarnos a hablar con algunas personas que pueden protegerte del hermano Roberto. ¿Está bien? Sofía levantó la vista de sus cereales y me miró con esos ojos que habían visto demasiado para una niña de 9 años. ¿Van a creerme, don Manuel? Te van a creer, Sofía, le prometí, aunque no estaba completamente seguro. Y si no te creen al principio, seguiremos insistiendo hasta que te crean. Una hora después, estábamos en la comisaría de policía de Los Remedios. El edificio olía a café frío y desinfectante. Elena llenó los formularios de denuncia mientras Sofía se aferraba a mi mano como si fuera su abuelo. Un detective de la unidad de menores, una mujer de 40 años con voz suave y modales tranquilizadores, tomó la declaración de Sofía con una paciencia infinita. Mientras esperábamos en el pasillo, mi teléfono móvil sonó. Era el hermano Joaquín. «Manuel», me dijo con voz tensa, «nos ha llegado información de que estás en la comisaría con la hermana Elena. ¿Es verdad?» «Es verdad», respondí sin intentar justificarme. «Manuel, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás llevando asuntos internos de la congregación a las autoridades mundanas. Esto es reprochable ante Jehová». «No», le dije, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en años. Reprochable ante Jehová es permitir que un hombre abuse de niños mientras nosotros nos escondemos detrás de procedimientos burocráticos. «Manuel», la voz de Joaquín se volvió suplicante, «te ordeno como anciano principal que salgas de esa comisaría inmediatamente y vengas al Salón del Reino para una reunión de emergencia». «No», le dije simplemente, «no voy a salir de aquí hasta que Sofía termine de dar su declaración. Manuel, si no obedeces esta instrucción directa, tendremos que considerar medidas disciplinarias contra ti. Haced lo que tengáis que hacer», le respondí, y colgué el teléfono. Elena me miró con expresión de terror. «Don Manuel, ¿qué va a pasar con usted? ¿Van a expulsarlo por ayudarnos?» «Probablemente», le dije, sintiendo una paz extraña. «Pero prefiero ser expulsado por proteger a una niña que mantener mi posición protegiendo a un abusador». Esa tarde, cuando regresamos a casa después de completar todos los trámites policiales, Carmen me esperaba en el salón con expresión preocupada. «Manuel», me dijo, «han llamado 3 ancianos preguntando por ti. Dicen que tienes que ir inmediatamente al Salón del Reino». «¿Qué les has dicho?», le pregunté. «Les he dicho que hicieras lo que tu conciencia te dictara», respondió Carmen, acercándose para abrazarme, «y que yo te apoyo completamente».
Esa noche, por primera vez en 30 años, no fui a una reunión obligatoria de ancianos. En lugar de eso, me senté en mi estudio y escribí una carta de renuncia a mi posición como anciano. No mencioné específicamente el caso de Roberto. Eso habría violado la confidencialidad de Sofía. Simplemente escribí que mi conciencia ya no me permitía servir en una organización que priorizaba su reputación por encima de la protección de los vulnerables. Al final de la carta, añadí una línea que resumía mi nueva comprensión. Un verdadero pastor protege a las ovejas, especialmente a las más pequeñas. Una organización que silencia a las víctimas para proteger a los lobos no merece llamarse rebaño de Dios. Cerré el sobre, lo dejé sobre la mesa y por primera vez en décadas me sentí libre. Los días siguientes fueron como vivir en una montaña rusa emocional. El miércoles por la mañana, 2 días después de presentar mi carta de renuncia, recibí una llamada del superintendente de circuito, el hermano Martínez, un hombre de 60 años que supervisaba varias congregaciones en la provincia de Sevilla. Su voz sonaba tensa, calculadoramente diplomática. «Hermano Manuel», me dijo, «he recibido informes preocupantes sobre decisiones que has tomado recientemente. Me gustaría reunirme contigo para aclarar la situación antes de que las cosas vayan demasiado lejos». «No hay nada que aclarar», le respondí desde mi taller mientras revisaba la factura de un cliente. «Mi carta de renuncia explica claramente mis razones». «Manuel, hermano», su tono se volvió paternal, «todos pasamos por crisis de fe. Es normal cuestionar, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles, pero no podemos tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales». Sus palabras me irritaron profundamente. Reducir mi decisión a una crisis de fe o emociones temporales era exactamente el tipo de manipulación psicológica que la organización usaba para mantener a sus miembros en línea. «Hermano Martínez», le dije, «mi decisión no está basada en emociones. Está basada en principios morales que aparentemente son incompatibles con las políticas de esta organización». El silencio al otro lado del teléfono se extendió durante varios segundos. Finalmente, el superintendente habló con una voz diferente, más dura. «Manuel, si persistes en este camino, sabes cuáles serán las consecuencias. Tu familia, tus amigos, toda tu vida social, todo eso está conectado con la organización». «Lo sé», le respondí, «y estoy dispuesto a pagar ese precio». Esa misma tarde, Carmen y yo nos sentamos en nuestro salón para tener la conversación más difícil de nuestros 32 años de matrimonio. Ella había preparado café y había puesto sobre la mesa algunas galletas de mantequilla que comprábamos en la panadería de don Antonio. El gesto era tan normal, tan cotidiano, que contrastaba dramáticamente con la gravedad de lo que estábamos a punto de discutir. «Carmen», le dije tomando sus manos entre las mías, «necesito que entiendas que mi decisión va a afectar tu vida también. Si me expulsan de la congregación, tendrás que elegir entre seguir siendo testigo de Jehová o mantener contacto conmigo». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Manuel, hace 32 años prometí estar contigo en las buenas y en las malas. Una organización que me obligue a abandonar a mi esposo por proteger a una niña abusada no es una organización que merezca mi lealtad». Esa noche, Carmen y yo sacamos del armario las cajas donde guardábamos todas nuestras publicaciones de la Watchtower. Décadas de revistas La Atalaya y Despertad, libros de estudio, folletos, Biblias de estudio con referencias organizacionales. Era nuestra biblioteca espiritual completa, testimonios de años de fe dedicada. «¿Qué hacemos con todo esto?», me preguntó Carmen, sosteniendo un ejemplar de «La verdad os hará libres», que había subrayado durante mis primeros años como testigo. «Podemos donarlos a alguna biblioteca».
le sugerí. O simplemente tirarlos. Ya no representan lo que creemos. Carmen asintió y comenzó a empacar metódicamente las publicaciones en bolsas de basura. Cada libro que guardaba parecía cerrar un capítulo de nuestras vidas. Cuando terminamos, teníamos 5 bolsas llenas de lo que una vez consideramos literatura sagrada. El jueves por la noche, normalmente habríamos estado en el Salón del Reino para la reunión semanal. En lugar de eso, fuimos al cine por primera vez en décadas. Vimos una película romántica francesa con subtítulos, algo que la organización habría considerado una pérdida de tiempo o incluso inapropiado por las escenas de amor. Nos sentamos en la última fila compartiendo palomitas, sintiéndonos como adolescentes rebeldes. ¿Te arrepientes?, me preguntó Carmen en susurros durante una escena tranquila de la película. Para nada, le respondí apretando su mano. Por primera vez en años me siento honesto conmigo mismo. El viernes recibí una llamada que cambió todo. Era Elena y su voz sonaba diferente, más fuerte, más segura. Don Manuel, me dijo, quería contarle que Roberto fue arrestado esta mañana. Aparentemente, cuando la policía registró su apartamento, encontraron evidencia de que había abusado de otros niños también. Me senté pesadamente en la silla de mi oficina. Durante días había luchado con dudas sobre si había hecho lo correcto, si había destruido mi vida por una acusación que tal vez no se podía probar. Saber que Roberto era realmente un criminal, que había otras víctimas, que mi decisión había ayudado a detener a un depredador, me llenó de una satisfacción profunda. Elena, le dije, ¿cómo está Sofía? Mejor, respondió Elena. La psicóloga dice que va a necesitar tiempo, pero que el hecho de que la creyéramos inmediatamente y tomáramos medidas la está ayudando mucho. Dice que muchos niños nunca se recuperan completamente porque los adultos no los protegen cuando piden ayuda. Esa tarde, mientras organizaba algunos documentos en mi taller, encontré una carta que había llegado por correo. El remitente era una dirección que no reconocía, pero cuando la abrí, descubrí que era de la madre de una niña de 8 años de otra congregación en Cádiz. Estimado don Manuel, comenzaba la carta, he sabido por otros extestigos sobre lo que usted hizo para proteger a Sofía. Quería contarle que mi hija también fue abusada por un anciano de nuestra congregación hace 2 años. Cuando lo denuncié a los ancianos, me dijeron que estaba mintiendo para dañar la reputación de un hombre piadoso. Me expulsaron por calumnia y perdí contacto con mi familia. Su ejemplo me ha dado valor para ir finalmente a la policía. Leí la carta 3 veces. Había más víctimas, más encubrimientos, más familias destruidas por el sistema que una vez creí perfecto. Mi estómago se revolvió al pensar en cuántos casos similares existían, cuántos niños habían sido silenciados, cuántos abusadores habían sido protegidos por la política de 2 testigos. El sábado por la mañana, Carmen y yo salimos a caminar por el parque de María Luisa. Era algo que no habíamos hecho en años. Los sábados siempre habían estado reservados para la predicación de casa en casa. Caminamos sin prisa, observando las familias que hacían picnic, los niños que corrían libremente, las parejas de ancianos que alimentaban a las palomas. Mira toda esta gente, me dijo Carmen, señalando hacia un grupo de familias que celebraba un cumpleaños junto al estanque. Según la organización, todos ellos van a ser destruidos en el Armagedón por no ser testigos de Jehová. Pero los veo más felices, más auténticos que muchos de nuestros antiguos hermanos. Tenía razón. Durante décadas habíamos sido entrenados para ver a los mundanos como personas espiritualmente muertas, condenadas, que vivían vidas vacías sin propósito. Pero ahí estaban, riendo, abrazándose, celebrando la vida, demostrando amor genuino sin necesidad de publicaciones organizacionales que les dijeran cómo comportarse. El domingo por la mañana,
hora en que normalmente habríamos estado preparándonos para la reunión, sonó el timbre de nuestra casa. Carmen abrió la puerta y encontró al hermano Fernando acompañado del hermano Carlos. Venían vestidos con sus mejores trajes, llevando Biblias y carpetas, con expresiones serias y determinadas. «Hermana Carmen», dijo Fernando, «necesitamos hablar con Manuel. Es asunto oficial de la congregación». Carmen me llamó y yo aparecí en la puerta en pantalones de deporte y camiseta, algo impensable para recibir a ancianos durante mis años de servicio. «Manuel», me dijo Carlos, «hemos venido a informarte oficialmente que se ha programado un comité judicial para mañana por la noche. Las acusaciones contra ti son desobediencia a la autoridad teocrática, crear divisiones en la congregación y llevar asuntos internos a autoridades seculares». «¿Y si no voy?», les pregunté. «Entonces serás juzgado en ausencia», respondió Fernando. «Pero te recomendamos encarecidamente que asistas. Aún hay tiempo para el arrepentimiento». Los miré a ambos, hombres que una vez consideré amigos, hermanos espirituales con quienes había compartido responsabilidades y decisiones importantes. Ahora los veía claramente, funcionarios de una organización burocrática, más preocupados por mantener el orden que por buscar la justicia. «No voy a ir», les dije. «No reconozco la autoridad de un grupo de hombres que protege a abusadores de niños». Fernando y Carlos se miraron entre ellos claramente incómodos. Finalmente Fernando habló. «Manuel, esto es muy triste. Esperábamos que entraras en razón». «He entrado en razón», le respondí. «Por eso ya no puedo ser parte de esto». Cuando se fueron, Carmen y yo nos quedamos en el umbral de nuestra casa observando cómo caminaban hacia su coche. Se movían con esa rigidez mecánica que caracterizaba a los testigos de Jehová en funciones oficiales, sin espontaneidad, sin humanidad genuina. «Mañana por la noche», me dijo Carmen, «mientras ellos celebran nuestro juicio, nosotros vamos a cenar en aquel restaurante italiano que siempre quisimos probar». Sonreí por primera vez en días. Carmen tenía razón. Era hora de empezar a vivir de verdad. 5 años han pasado desde aquella noche cuando decidí no asistir a mi propio juicio. Carmen y yo cenamos en el restaurante italiano como habíamos planeado. Comimos pasta al pesto y bebimos vino tinto mientras a 3 kilómetros de distancia, 3 hombres en trajes decidían oficialmente que ya no era testigo de Jehová. Nos reímos más esa noche que en los últimos 10 años de matrimonio dentro de la organización. La expulsión llegó por carta certificada una semana después, un párrafo formal, frío, que cortaba 30 años de mi vida con la eficiencia de una guillotina burocrática. Carmen recibió una visita pastoral donde le explicaron que, como esposa de un expulsado, debía limitar el contacto conmigo a asuntos familiares esenciales. Ella les dijo educadamente que se fueran de su casa y no volvieran jamás. Nuestros hijos reaccionaron cada uno de manera diferente. Alejandro, nuestro hijo mayor, tardó casi 1 año en volver a hablarnos. Había sido nombrado siervo ministerial pocos meses antes de mi expulsión, y mi apostasía amenazaba su progreso dentro de la organización. María José nos apoyó desde el principio. Secretamente había estado cuestionando durante años, especialmente después de que le prohibieran estudiar veterinaria, porque la universidad era peligrosa espiritualmente. Esperanza, la más joven, lloró durante semanas, dividida entre la lealtad a sus padres y el miedo a decepcionar a Jehová. Perdimos amigos de décadas de la noche a la mañana. Hermanos que habían venido a nuestra casa durante años, que habían compartido bodas, bautismos, reuniones familiares, de repente cruzaban la acera para evitar saludarnos. El panadero donde comprábamos desde hacía 15 años, testigo de Jehová también, dejó de atendernos personalmente. La peluquera de Carmen, la mecánica donde reparábamos el coche, el médico de familia, toda nuestra red social se evaporó como humo.
pero también descubrimos cosas extraordinarias. Vecinos que apenas conocíamos se acercaron para ofrecernos apoyo cuando se enteraron de que habíamos salido de la religión. Don José, el anciano del edificio de al lado, nos trajo verduras de su huerto y nos dijo: «Siempre pensé que ustedes parecían demasiado buenos para esa secta». Su esposa, doña Mercedes, invitó a Carmen a su grupo de lectura de los miércoles por la tarde. Sofía se convirtió en mi mayor fuente de esperanza. Elena me llamaba cada mes para contarme sobre su progreso. La niña había comenzado terapia psicológica y lentamente recuperaba su sonrisa natural. Roberto fue condenado a 8 años de prisión después de que aparecieran 4 víctimas más. Niñas de 3 congregaciones diferentes cuyos casos habían sido sistemáticamente encubiertos por años. «Don Manuel», me dijo Sofía durante una de nuestras visitas, ya con 10 años cumplidos, «mi psicóloga dice que usted me salvó. Dice que muchos niños no tienen adultos que los crean cuando piden ayuda». Esas palabras validaron cada momento difícil que habíamos atravesado. El año pasado decidí escribir un blog donde cuento historias de ex testigos de Jehová. Se llama Voces Libres y recibo emails de personas de toda España y Latinoamérica. Madres que descubrieron que sus hijos fueron abusados, padres que perdieron contacto con sus familias por cuestionar doctrinas, jóvenes que fueron expulsados por enamorarse de personas del mundo. Una de las cartas que más me impactó llegó desde México. Una mujer llamada Rosa me escribió: «Don Manuel, mi hija de 14 años fue abusada por un anciano y cuando lo denuncié a los otros ancianos me dijeron que estaba poseída por demonios. Me expulsaron y perdí contacto con mis padres, hermanos, toda mi familia. Su historia me dio valor para ir a la policía. El anciano fue arrestado y ahora otras madres están hablando también». Carmen se inscribió en un curso de pintura en la Universidad de la Tercera Edad. Sus cuadros llenan ahora las paredes de nuestra casa, paisajes de Andalucía, retratos de nuestros nietos, bodegones con flores del patio. «Nunca supe que tenía este talento», me dice mientras pinta. Estaba demasiado ocupada siendo la esposa perfecta de un anciano. Los domingos por la mañana, cuando antes nos preparábamos para las reuniones de 2 horas, ahora desayunamos despacio, leemos el periódico completo, caminamos por el barrio. Hemos descubierto pequeños cafés donde sirven tostadas con tomate rallado y aceite de oliva, librerías de segunda mano donde encuentro novelas que la organización habría considerado inapropiadas. El mes pasado Alejandro nos visitó por primera vez desde mi expulsión. Llegó un sábado por la tarde, sin avisar, con los ojos rojos de llorar. Se sentó en nuestro sofá y nos dijo: «Papá, mamá, creo que ustedes tenían razón. En mi congregación han encubierto 2 casos de abusos este año. No puedo seguir siendo parte de esto». Carmen y yo lo abrazamos mientras lloraba. No le dijimos: «Te lo dijimos». No lo recriminamos por habernos evitado durante años. Simplemente lo acogimos como padres, como siempre habíamos hecho, como la organización nunca nos había permitido hacer con libertad emocional genuina. Esperanza aún no ha dado el paso de salirse oficialmente, pero viene a casa regularmente y hace preguntas que demuestran que está pensando por sí misma. «Papá», me preguntó la semana pasada, «¿cómo pueden los ancianos decir que Jehová los dirige si toman decisiones tan terribles?» No le doy respuestas automáticas. La animo a seguir preguntando, investigando, confiando en su propia conciencia. Mi negocio de reparaciones ha crecido considerablemente. Resulta que los mundanos aprecian la honestidad y el trabajo bien hecho tanto como los testigos de Jehová, pero sin las complicaciones de mezclar negocios con política religiosa. Tengo clientes que se han convertido en amigos verdaderos, personas que me invitan a celebrar cumpleaños, que se preocupan cuando estoy enfermo, que me preguntan mi opinión sobre sus problemas personales sin esperar respuestas basadas en publicaciones organizacionales.
El otro día, mientras reparaba el coche de don Antonio, un hombre de 80 años que ha vivido toda su vida en Sevilla, me dijo algo que resumió perfectamente mi nueva perspectiva. Don Manuel, usted siempre fue un hombre bueno. La diferencia es que ahora es usted mismo. Tenía razón. Durante décadas había representado un papel: el anciano perfecto, el esposo ejemplar, el padre teocrático. Ahora simplemente soy Manuel, un hombre de 67 años que cometió errores, que aprendió lecciones difíciles, que eligió proteger a una niña inocente por encima de proteger su propia reputación religiosa. Me arrepiento de la decisión que tomé aquella mañana en el taller cuando decidí aconsejar a Elena que denunciara a Roberto. Jamás. Cada amigo perdido, cada familiar que dejó de hablarnos, cada momento difícil de adaptación a la vida fuera de la organización, todo eso vale la pena cuando pienso en Sofía corriendo libre en el patio de su nueva escuela, riéndose sin miedo, creciendo sin las sombras del abuso. Carmen y yo hemos aprendido que la felicidad verdadera no viene de seguir reglas creadas por hombres que nunca nos conocieron personalmente. Viene de vivir según principios auténticos, de tratar a otros con dignidad genuina, de proteger a los vulnerables incluso cuando es costoso hacerlo. Esta mañana, mientras desayunábamos en nuestro patio lleno de geranios que Carmen planta cada primavera, leímos en el periódico sobre más casos de abusos en organizaciones religiosas que han salido a la luz. La verdad siempre encuentra la manera de salir, me dijo Carmen, sirviéndome un segundo café. Si alguien que está leyendo esto es testigo de Jehová y está cuestionando, quiero decirle: confía en tu conciencia, investiga, haz preguntas difíciles. Y si descubres que la organización no es lo que proclama ser, ten valor para salir. La vida después de la verdad no solo es posible, es mejor, porque la libertad verdadera, la que viene de pensar por uno mismo y actuar según principios auténticos, es más valiosa que cualquier promesa de paraíso futuro basada en obediencia ciega. El sol comienza a ponerse sobre las azoteas de Sevilla mientras escribo estas últimas líneas. Carmen está pintando en el patio, tarareando una canción que aprendió en su clase de pintura. Es una melodía que nunca habríamos escuchado como testigos de Jehová, demasiado mundana, demasiado libre, pero es hermosa, como nuestra nueva vida. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbenos en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.